Bueno, estas captaciones de las cloacas máximas de la Ciudad de Buenos Aires es una parte muy importante de lo que es la obra del lote 1 del sistema Riachuelo. Existen 3 cloacas máximas que nosotros captamos en 3 puntos distintos: la segunda, la tercera cloaca máxima y el colector costanero. Estos 3 puntos están en la Ciudad de Buenos Aires. Este es un esquema muy conocido que lo realizó AISA, y nosotros ejecutamos casi 30 kilómetros de túneles, más o menos 15 con TBM y 15 con Payaqui. Es la línea azul hasta que lleva, ahí arriba está la planta de pretratamiento y después el emisario. El lote 1 es esa línea azul hasta la planta, que esa es el trazado, prácticamente todo hecho en TBM, y después todas las obras complementarias, que son 10, ellas con Payaqui, que llevan el líquido cloacal hacia la planta de pretratamiento. Esos 3 puntos marcados son las intercepciones de las 3 cloacas, la tercera, la segunda y el colector costanero. Y hay, de las 23 captaciones de puntos de captación del líquido cloacal que forma parte del sistema, los 3 principales son estos puntos, y acá podemos ver actualmente y a futuro. Digo actualmente porque esta obra está terminada y en los próximos meses se va a poner en operación y se van a llenar todos estos túneles. En una primera instancia, el caudal va a ser de 12 metros cúbicos, que es la columna central. Después, para el año 2028, el caudal pico va a pasar a 18 metros cúbicos, y para el 2048 a 27 metros cúbicos por segundo. Acá están señaladas las 3 captaciones, y el caudal puede variar de 4 a 8 metros cúbicos para la tercera cloaca máxima, de 2 a casi 10 metros cúbicos para la segunda, y de 6 metros cúbicos para el colector costanero. Después, para dar una magnitud de esto, vamos a ver un video. Nosotros, los que hacemos túneles, en general estas obras las minimizamos, pero en este caso fueron muy importantes por los riesgos que llevaban la ejecución de estas captaciones. Los riesgos porque el sistema actual de AISA, y para lo que se ejecutó esta obra, fue para flexibilizar, una de las causas es flexibilizar la operación del efluente cloacal. Y el colapso durante la construcción de cualquiera de estos colectores hubiera sido muy grave. Por eso se desarrolló un análisis de riesgo importante, y si bien el tema es el corte de las cloacas, el corte relativamente es una tarea bastante simple comparada con lo que es la construcción de la cámara para poder y todas las tareas que hay que hacer para poder realizar el corte. Estos son los estudios geotécnicos que los realizó Bardey y Asociados. Ellos colaboraron desde este punto de vista con nosotros. La ingeniería la realizó Serman y Asociados. Y para el desvío del líquido cloacal hubo una tarea muy importante de AISA, para poder reducir los caudales que llevan estos conductos cloacales. Y este riesgo que hablaba sobre la posible colapso de estas cloacas es porque hoy no hay una posibilidad de derivar estos conductos, el líquido que va por estos conductos, y entonces la obra de captación se tuvo que hacer con líquido cloacal, o sea, en operación. Lo que vemos a la izquierda es el perfil geotécnico de la segunda cloaca máxima. Esta es la tercera, y esto, si bien dice tercer cloaca máxima, es un error, ese es el colector costanero. Es un conducto cuadrado de 3,5 metros de lado. La segunda cloaca máxima tiene 3 metros de diámetro y la tercera 4 metros de diámetro. Ahí tienen
la denominación del suelo y el número de golpes que se encuentran en ese punto. Como podrán ver, el suelo de la segunda cloaca máxima tiene unas características muy inferiores a lo que son las otras dos, para lo cual todo el sistema de protección para poder ejecutar la obra fue muy pesado, muy fuerte. Este es un plano de lo que es el plante-corte de la captación de la segunda cloaca máxima. La segunda cloaca máxima es en planta y en corte, lo que vemos allí a la izquierda. Es una cloaca bastante superficial. Pensemos que todas estas cloacas tienen entre 80 y 100 años de construido. Esta es bastante superficial y está hecho con dovelas de fundición de hierro. La tercera cloaca máxima está hecha en hormigón simple y el colector costanero, en ese sector donde lo captamos, de hormigón armado. Se hacía una cámara de captación, que es la primera que vemos a la izquierda. Después pasaba a una cámara de válvulas. Esas válvulas son 2 válvulas por cada captación. Esas son válvulas tipo PEC de 1,10 metros de diámetro, que se pueden comandar a distancia. Esto va a ser comandado desde el lote 2, desde la planta de pretratamiento. Y también se pueden comandar desde el lugar. Después viene una cámara de disipación, un conducto, que aquí lo vemos en planta, vuelca un pozo por medio de un dispositivo Vortex de hormigón armado y un conducto vertical de acero inoxidable vuelca a lo que es el túnel hecho con TBM, que es esto que vemos aquí abajo. Este Vortex lo que permitía, o lo que va a permitir, es minimizar la emisión de gases, para lo cual controlando este vuelco. Eso provoca una protección de lo que es la estructura de hormigón armado, porque sabemos que estos gases, cuando los agitamos, provocan una acción fuerte sobre el hormigón. En este caso, en la segunda cloaca máxima, la distancia entre lo que es el pozo de captación y el pozo de vuelco es de 38 metros. Es bastante cercana. En el caso de la tercera cloaca máxima, mucho mayor. Esta es la metodología constructiva. La segunda cloaca máxima es la que vemos ahí señalizada con dovelas de fundición. Se hincaron tablestacas marcando los recintos para la ejecución de las cámaras. Obviamente en la zona acá vemos un corte, en la zona de la segunda cloaca máxima solo pudimos poner tablestaca en los laterales, no en el frente por la existencia de la cloaca, para que se den cuenta las características malas del suelo en la zona. Esa cloaca en ese sector está montada sobre pilotes de madera que nosotros los descubrimos porque ejecutamos este paijacking, este caño que dice DN800, presa traza, y nos llevamos puestos los pilotes. Así descubrimos que en esa zona había pilotes. Pilotes de madera sobre un emparrillado de madera, una cama de hormigón simple y encima las dovelas de fundición de hierro. Entonces, la primera tarea fue la instalación de la instrumentación, después el hincado de las tablestacas, luego se hicieron una serie de inyecciones con tubo manguito, sobre todo en la zona de la cloaca, para poder generar un muro estanco. En estos suelos, cuando hay filtración de agua, lo que hace es arrastrar los suelos, eso genera vacíos y eso es lo que podía provocar el colapso de la cloaca. Bueno, la tercera tarea de importancia era la ejecución de inyecciones de consolidación. Lo mismo alrededor acá de este paijacking, porque podíamos tener ingreso por detrás a lo que es la cámara, donde están las cámaras de captación
las cámaras de válvula y de disipación. Después la excavación, que inicialmente se hizo a máquina, pero prácticamente el final se tuvo que terminar a mano, por la gran cantidad de marcos que tenía el recinto. Después, toda la ejecución de los tabiques de hormigón armado, de la cámara de carga, válvula, disipación. Una vez que se tenía prácticamente la estructura terminada de lo que era este sector, se inició la excavación por partes de la cloaca. Una vez que se terminó la excavación, se ejecutó el hormigón de la cámara de captación. Se montaron todos los elementos mecánicos para poder dar cierre con esa compuerta stop block antes de realizar el corte, porque una vez que se realizaba el corte de la cloaca, ya no se iba a poder tener más acceso a lo que es la cámara de captación, entonces había que montar la compuerta stop block. Y una vez terminada toda esa tarea, venía la ejecución del corte. En la ejecución del corte, lo que se planificó es cortar no la totalidad y sacar la totalidad del conducto existente, sino cortarlo con esta geometría, porque la parte inferior no era necesario para generar el vuelco del líquido hacia la captación que se requiere. Ahí vemos un plano más de la obra general ya terminada. Una vez que se terminara el corte, se hacía la restitución de superficie. Este es un 3D de lo que es la cámara. Captación, cámara de carga, donde está el rojo son las válvulas, cámara de válvulas, que esa es una cámara seca, todo el resto es cámara húmeda. Esta es una foto de la segunda cámara, de la segunda cloaca máxima. Esto fue otra sorpresa. Cuando llegamos a la cloaca, encontramos que en este lugar la cloaca está revestida con hormigón simple, para lo cual tuvimos que demoler ese hormigón y descubrir el caño en fundición. Ahí podemos ver en los laterales las tablestacas y en los cabezales por detrás están las inyecciones. Este es el vórtex. Ahí está tapado, pero en el medio está el caño que vincula el vórtex con el pozo. Y esto es un video que yo lo voy a ir deteniendo para que puedan ver. Esta es la segunda cloaca máxima. Acá tenemos el conducto. Esta es la avenida Perito Moreno, que se cortó por completo. Estas son las tres cámaras y hacia la izquierda está el vuelco del pozo. Ahí vemos en la tarea, estábamos demoliendo el hormigón existente. Ahí vemos el vórtice. Esta es la tercera cloaca máxima. Estoy de tiempo. Esta es la tercera cloaca máxima. Esta es la calle Centenera. Esta es Fernández de la Cruz. La tercera cloaca máxima corre en este sentido. Y ahí tenemos la cámara triple. Y a 500 metros de acá, en lo que es la cancha de San Lorenzo,
está el pozo donde se hizo el vórtex para esta captación. Esta captación es una cloaca hecha en hormigón simple, de 4 metros de diámetro interno y 45 centímetros de espesor de muro. Esto es la tercera captación. Esto es un predio de AISA en la zona de Barracas. El conducto cuadrado de 3 metros de lado viene en este sentido y nosotros hicimos este pozo de la derecha encaballado en el conducto. Ahí es donde se hizo el corte del conducto y por medio de un túnel de 18 metros de largo se vincula con aquel pozo. En ese pozo se hicieron 4 túneles de pipe-jacking de 200 metros de largo hasta un tercer pozo en donde pasaban los conductos hechos con TBM. Estos conductos de pipe-jacking son de diámetro 1100, 4 iguales, y el túnel, hay una imagen, es un túnel hecho en forma tradicional, de forma herradura. Este es el túnel, y esa es la cámara donde están los 4 conductos de pipe-jacking, y esas rescatas son para colocar stop locks. Bien, lo que es la tercera cloaca máxima es similar a la segunda, nada más la única diferencia que es mucho más profunda, para lo cual, ahora después en un video van a ver, los caudales en la segunda cloaca máxima se pudieron reducir en forma sustancial. En esta no fue tan así, sino que acá los caudales eran mucho mayores. Los trabajos de corte prácticamente se hicieron en la noche, donde los caudales son menores. Después lo que es la ejecución de la cámara es similar. La metodología de corte fue la misma. Cortar la fundición de hierro es mucho más simple o lleva menos tiempo que cortar el hormigón, aunque este era hormigón simple. Y el perfil del corte era similar a la segunda cloaca máxima. No voy a entrar en detalle de esto. El perfil es similar, el funcionamiento es similar. Esta es una imagen de un plano viejo de AISA o de obras sanitarias en ese momento, donde justo en el lugar donde teníamos que hacer la captación había una cámara. Esto es ya el corte propiamente dicho, que en todos los casos es similar. Lo que se hace para cortar se hacen 2 agujeros por donde se enhebra un hilo. Acá hay una muestra, aquí, un hilo como este. Este hilo por medio de poleas se lleva a superficie y en superficie con un motor lo que se hace es girar este hilo y entonces se va ejecutando el corte. En este caso se hacían 2 cortes en forma longitudinal a la cloaca y 3 cortes en forma transversal y la cloaca se sacaba en 2 partes. Bueno, este es todo el desarrollo de cómo se fue haciendo el corte, pero básicamente fue eso. Ahí pueden ver la boca de registro, que era justo donde teníamos que hacer el corte, con el problema de que al momento de excavar, esa boca de registro en la unión estaba rota y entonces tuvo pérdidas. Para lo cual hubo que parar la obra y tapar esa entrada. Entonces lo que se hizo en 12 noches consecutivas, AISA bajó el nivel del líquido, se puso por dentro de la boca de registro una mariposa, en una chapa que se abría, y la misma presión la vinculaba contra el techo, y alrededor, donde estaba la rotura, alrededor se hizo shotcrete. Y con eso se logró contener el líquido y que no saliera del conducto. Acá
Después otra particularidad de esta foto, que lo comento porque fue importante en ese momento, normalmente todos los revestimientos de los conductos y todo lo que estuviera a pelo libre se hizo con pintura epoxi bituminosa, y en este caso lo hicimos con placas de PRFB, que son esos gris que se ven en los muros. Se hizo hasta ese nivel porque por debajo de ese nivel el líquido no baja, siempre el nivel está por encima, entonces no era necesario. Por encima colocamos estas placas de PRFB con bulones, y los bulones se tapan con el mismo PRFB. Acá está el esquema de lo que les comentaba, cómo se hace el corte. Colocan poleas y un motor, y el hilo, ahí hay una muestra. Aquí, esto creo que es un video, no, el video. Me interesa que vean, acá está. Se sacó una parte, y ese es el caudal y la velocidad que tenía al momento de hacer el corte. Poner de nuevo. Para lo cual sacamos la primera parte y la cantidad de gases que se generaba ahí no se podía trabajar. Volvimos a poner la pieza que sacamos para hacer los cortes en el segundo pedazo, y así después sacamos los dos pedazos. Esto en la segunda cloaca máxima no pasó porque esta cloaca está por debajo de la segunda, entonces el caudal de la segunda iba para la tercera. Esta no tenía lugar a dónde ir. Para hacer las perforaciones, en el segundo pedazo ya no la pudimos hacer con personal de WOCRA, sino que contratamos buzos. Ahí lo que está haciendo el buzo son las perforaciones. En ese momento estaba tomando un descanso y un baño. Imagínense en qué. Y esto es un video un poco acelerado de lo que fue el corte de la tercera. Ahí estamos sacando la primera parte, que después la volvimos a poner. Esas tapas que se ven ahí es la cámara de válvulas. Esa parte está acelerada. Ahí estamos lingando la segunda parte. Por suerte yo soy alérgico y me congestioné en esa época y no tomé nada para descongestionarme. A ver, la gente de AISA está bastante más acostumbrada que nosotros a trabajar en ese ámbito, pero bueno. Este es un corte de la tercera cloaca máxima, de la pieza que se extrajo. Esas fisuras que se ven ahí, yo les garantizo que se ejecutaron al extraerla, no estaban. La verdad que fue una sorpresa para mí en el estado que estaba, porque estaba muchísimo mejor de lo que yo pensaba. Esta es la captación del colector costanero. Si recuerdan el video, eso a la izquierda es un esquema, esto es una porción de un plano. Si recuerdan el video anterior, había dos pozos que salían en la imagen y uno tercero que yo les comenté. El primer pozo rojo de la derecha
es un pozo encaballado en el conducto existente que va a la estación de bombeo. Esa estación de bombeo se va a desafectar el día de mañana, porque el 100% del caudal que va por este colector costanero es desviado al sistema Riachuelo. Entonces, donde dice sistema compuertas, ahí se coloca una compuerta que también es automatizada. Se desvía el 100% de caudal hacia la izquierda por ese túnel galería, hacia el pozo donde están los 4 conductos de Payaqui 1100, que vuelcan a un tercer pozo, que es justamente ahí donde cambian los diámetros internos de los túneles que se ejecutaron con 2 TBM distintas. La de la izquierda era una PB, la de la derecha era una MIG-Shield. Este es un plano, simboliza la estación de bombeo y ahí vemos la cámara encaballada, el túnel desvío y lo que es el pozo donde están los Payaqui. Ese simbolismo de un montón de perforaciones, eso es porque ese pozo lo realizamos en la Tosca por completo, todo el sostenimiento del pozo y el tapón de fondo lo hicimos con jet grouting. En esa zona el Puelchense está a 17 metros de profundidad del nivel del terreno y la profundidad del pozo, si no me acuerdo mal, era 16 metros, o sea, estábamos ahí nomás, para lo cual hicimos las paredes con jet grouting y el tapón de fondo con jet grouting y lo excavamos en seco. Este es un corte en la zona de la cámara encaballada. Esto que ven acá, 350, este es el conducto existente. Este es un pozo y lo que hicimos fue el corte de varios sectores superiores del conducto y una parte lateral que es donde se ve la silueta aquí del túnel. Entonces después al bajar la compuerta, que está señalizada acá la recata, el 100% del líquido se desvía por ese túnel. Esos son todos los cortes que se tuvieron que hacer de la misma manera, haciendo perforaciones, pasando hilo y cortando. En este caso, AISA sí puso desviar por completo el líquido, entonces todos estos cortes lo hicimos en seco. No voy a entrar en detalle porque es más de lo mismo. Y acá hay una compuerta provisoria para poder montar, que es la verde, para poder montar la compuerta definitiva, que es la que desvía el líquido. Bueno, eso es todo. Gracias.